una misión en otra ciudad. Se reunía un grupo pequeño, pero fiel y ya de algunos años de que se había fundado esa misión. Los hermanos de ese lugar, ellos les encantaba tener sus actividades entre semana, eran muy participativos, solo que el pastor no podía, o sea, porque era otra ciudad, él solamente podía estar con ellos los fines de semana. Los domingos por la tarde, terminando el culto en la iglesia madre, pues él tomaba carretera y se iba a esa ciudad, a esa misión. Y los hermanos pedían, hermano, tráiganos actividades, por lo menos los miércoles, los viernes. Y el pastor decidió apoyarse con un matrimonio que ya tenía más de 20 años en las cosas del Señor. Este matrimonio había formado parte en otra ciudad de una iglesia bautista. Era pues un matrimonio, pues se miraba fiel, se miraba constante, participativo, animado en servir, etcétera. Y entonces el pastor, como miraba que sobre todo el esposo, pues era una persona que estudiaba la palabra, su esposa también, decidió pedirles ayuda. Hermanos, ayúdenos en las reuniones entre semana, los miércoles, los viernes, y aceptaron, y así pasó el tiempo, tenían sus actividades entre semana, pero llegó el momento en que los hermanos que se reunían en ese grupo pequeño, preocupados, se acercan al pastor y le dicen: hermano, estamos preocupados porque el matrimonio fulano de tal, ¿verdad? No puedo decir apellidos, es historia real. Están enseñando cosas extrañas. De tiempo acá, la enseñanza que nos han traído usted, los pastores que invita de vez en cuando, no es la misma. Nos está diciendo que están mal ustedes en enseñarnos que Jesús es Dios. Dice que Jesús no es Dios, que era alguien importante, pero que no era Dios, que era quizás un hijo adoptivo de Dios, pero que no era el hijo de Dios, en el sentido de él ser Dios. Y los hermanos estaban preocupados. Entonces, obviamente, pues eso cae como un balde de agua fría, ¿verdad? Sobre todo al pastor. Y después de una investigación, se llegó a la conclusión de que estas personas se estaban enseñando desde ya algunos meses con material de los testigos de Jehová. Se estaban apoyando sus materiales y es lo que estaban llevando a esas reuniones entre semana, en la iglesia, en los hogares. Y después de una dura confrontación y falta de arrepentimiento, esas personas deciden irse y hasta la fecha no han vuelto, no han aparecido. Afortunadamente, ninguno de los hermanos que se reunían en ese grupo aceptó ni abrazó tal doctrina, gracias al Señor, pero fue un duro golpe para la iglesia y sobre todo para la conciencia de este hermano que pues por tanto tiempo expuso a este rebaño a tal falsa enseñanza. Lo que pasó con ese matrimonio de más de 20 años en las cosas del Señor, con un testimonio aparentemente intachable, perteneciente pues a una denominación histórica con buena doctrina y no puedo decir que de buenas a primeras, pues eso siempre es algo paulatino, pero de dejar eso, a abrazar doctrinas anticristianas y todavía llevarlas a una congregación, eso es a lo que se le llama apostasía, el tema del que estamos tratando en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Voy a pedir que por favor vaya a su Biblia y abra esta porción. Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Cuando lo encuentre, por favor, sígame con su vista en lo que hago esta lectura. Dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oramos. Padre, nos encontramos, Padre, ante una porción desafiante de tu palabra, duramente confrontadora. Padre, ayúdanos y que tu Santo Espíritu sustente, Padre, mientras estudiamos tu palabra, y háganos, Señor, a estar alertas a esta exhortación, a esta advertencia tan dura, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta porción de la carta a los Hebreos nos enseña 3 motivos que nos advierten del peligro de rechazar a Cristo. 3 motivos que nos advierten del peligro de rechazar a Cristo. Este rechazar, si quiere, usted puede sustituirlo con apostatar. 3 peligros que nos advierten del peligro de apostatar de Cristo, darle la espalda. El primer motivo ya lo vimos la semana pasada, que fue la advertencia de rechazar o de apostatar de Cristo, versículos 26 y 27. Ahora pretendo abarcar los últimos 2 motivos, que es la gravedad de rechazar o apostatar de Cristo y el destino o castigo por rechazar a Cristo. Entonces, para darle un ligero repaso de lo que vimos, el primer motivo, que se trató de la advertencia de rechazar a Cristo. Esta advertencia, hermanos, tan solemne acerca de la apostasía, que comienza con esta línea de pensamiento, dice el escritor F. Bruce lo siguiente: estuvo destinado a tener repercusiones en la historia de la iglesia más allá de lo que nuestro autor podría haber entrevisto. Estuvo destinado a tener repercusiones en la historia cristiana o en la historia de la iglesia más allá de lo que nuestro autor podía haber entrevisto. Hermanos, este es uno de los pasajes más polémicos de las Escrituras, más duros, controversiales de la Escritura. El escritor ni siquiera se imaginaba de todo lo que iba a provocar este pasaje de la Escritura. Como un resumen, hermanos, le vuelvo a leer este pasaje 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El pecado deliberado que se menciona aquí se trata del pecado de la apostasía. Deliberado es algo que se hace conscientemente. El abandono que hace una persona de su aparente fe en Cristo, eso es apostasía, darle la espalda a Cristo o, en su defecto, ¿verdad?, darle la espalda al evangelio bíblico. Porque yo digo Cristo o Jesús porque es el centro, ¿verdad?, el objeto, pero también, y como en el caso de nuestra historia, la apostasía es apartarse del evangelio bíblico, salir de una buena doctrina, de una sana y bíblica doctrina, a abrazar una doctrina anticristiana que, aunque se mencione a Jesús y se hable de Jesús, no se está enseñando de Jesús bíblicamente, y eso también cuenta como apostasía. Entonces, ese es el pecado deliberado del que habla aquí el escritor. Es un rechazo a la persona de Cristo. La apostasía solo tiene lugar cuando la persona estuvo lo suficientemente involucrado en la vida de una iglesia local, expuesto tanto a la verdad del evangelio que era suficiente para haber recibido a Cristo verdaderamente y aún así rechazarlo, darle la espalda a Cristo. Esta persona nunca vino a la fe verdaderamente, pero estuvo tan participativa
en la vida de la iglesia, estuvo expuesta a tanta verdad, estuvo enseñando tanta verdad, pero esa verdad nunca la abrazó, nunca la hizo suya y termina apartándose de Cristo, dándole la espalda a Cristo. La apostasía, hermanos, no es lo mismo a una persona que nunca quiso saber nada de Cristo en su vida. Le estuvieron tratando de evangelizar y nunca se abrió, nunca aceptó. Ese fue un simple incrédulo. Pero el apóstata es aquel que forma parte de un grupo cristiano, participa, enseña, pero que al final de cuentas, después de tanta verdad expuesta a su persona, decide apartarse. Ese es el apóstata. Entonces, hermanos, un apóstata, por ejemplo, hermanos, un bautista, un presbiteriano, por ejemplo, son denominaciones históricas que igual no son perfectas, mantienen un correcto evangelio. Pero, ¿y si alguien que forma parte de ese tipo de denominaciones u otras que sostienen un evangelio bíblico, pero se apartan, por ejemplo, a abrazar doctrinas como los testigos de Jehová, mormones, el adventismo, etcétera? Eso ya cuenta como apostasía, porque esas doctrinas no enseñan correctamente acerca de Jesús. No enseñan un evangelio por fe y por gracia, enseñan un evangelio por obras. Y aparte atentan contra la persona de Jesús diciendo que Jesús no era Dios. Y se inventan otras cosas. Eso ya es apostasía. O igual aquel que simplemente se sale para regresar de donde vino, regresarse al mundo. Eso también es apostasía. Entonces, a una persona que termina rechazando a Jesús ya no le queda más sacrificio por los pecados, puesto que ha rechazado al verdadero sacrificio y ahora solamente está a la espera de recibir el juicio de Dios, representado aquí como hervor de fuego o como celos de fuego que ha de devorar a los adversarios. Interesante cómo aquí pone al apóstata junto con los adversarios de Dios. Obviamente el apóstata ignora o decide ignorar esa advertencia, pero como nos compartía el hermano Jeff en la semana pasada, por más que tú lo quieras ignorar, ahí está, ¿verdad? Por más que tú no quieras creer en un juicio, ahí está el juicio. Y va a llegar si la persona no se arrepiente de su pecado. Entonces pasemos al segundo motivo, hermanos, que es la gravedad de rechazar a Cristo. Versículos 28 y 29, la gravedad de rechazar a Cristo. En este punto el escritor tiene la intención de hacer una comparación entre el castigo que recibía una persona en el antiguo pacto por su desobediencia voluntaria al castigo que merecerá la persona que apostate de su fe en Cristo, que rechace a Cristo, que le dé la espalda a Cristo. Va a ser esa comparación entre estos dos castigos y que nos enseñan esa gravedad que existe por apostatar de la fe en Cristo. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí está hablando acerca del castigo bajo el antiguo pacto. La semana pasada les leía Números capítulo 15 versículos 27 al 31, donde podemos ver qué era lo que pasaba con esos pecados voluntarios o pecados a sabiendas o adredes o intencionales. Creo que es bueno volverlo a leer. En Números 15, 27 al 31 dice así: si una persona pecare por yerro o por ignorancia, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Había misericordia para estos pecados por ignorancia. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro o ignorancia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural o el judío como el extranjero, ultraja a Jehová
esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cero misericordia para el que peque con soberbia, que es otra forma de llamar al pecado voluntario, a sabiendas, intencional. No me importa qué dices, Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Estos pecados voluntarios o pecados de los cuales no había misericordia, hay una lista. No voy a ser exhaustivo, pero solamente quiero mencionar. Por ejemplo, son el siguiente: blasfemar el nombre de Dios. Ese no tenía misericordia. Levítico 24, del 13 al 16. Leo solo el 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Dura. Y hoy cuántas personas no blasfeman el nombre de Dios, el nombre de Cristo, ¿verdad? Día con día. Levítico capítulo 20 hace otra lista de los siguientes pecados que eran juzgados sin misericordia. El primero de ellos, el ofrecimiento de los hijos a Moloc. Versículos 1 al 5. Aquella persona que mataba a su hijo para ofrecerlo a ese Dios falso, moría sin misericordia. Versículo 6 de Levítico 20, el que consultaba encantadores y adivinos, ¿verdad? Aquel que iba tras estas personas también moría sin misericordia. Y hoy cuánto en la tele pública ahí está, incluso cristianos ahí bien atentos al horóscopo, ¿verdad? A ver si le va a ir bien en el día. Versículo 9, la maldición contra los padres, también sin misericordia. Versículos del 10 al 21, la inmoralidad sexual en todas sus manifestaciones era juzgada, condenada sin misericordia. Invocar a los muertos, versículo 27 de Levítico 20, también sin misericordia. En Deuteronomio capítulo 18, versos 19 al 20, la falsificación del rol de profeta, también. Si se hallaba falso profeta, era juzgado sin misericordia. Y hoy cuánto falso profeta no hay. El homicidio voluntario, números 20, 35, del 30 al 31, números 35 del 30 al 31, aquel que mataba a una persona intencionalmente. La idolatría, Deuteronomio 13 del 6 al 11. Pecados que eran juzgados sin misericordia. Pecados que las personas cometían a sabiendas, con soberbia. No es como que, me equivoqué, ofrecí a mi hijo a Moloc, ¿verdad? Es algo que hace intencionalmente, a sabiendas. Entonces, todos estos pecados de los cuales no había manera de expiar o de lograr algún tipo de reconciliación, eran juzgados sin misericordia. No obstante, hermanos, no se juzgaba así nomás, este fulano hizo eso y de volada iban y lo mataban. Dios requería una investigación. Por eso aquí dice el versículo y habla acerca de los testigos. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, Dios también era justo en este sentido. Se requería de testigos. El papel de los testigos era sumamente importante. Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 7 dice lo siguiente, que nos deja ver la importancia de los testigos para la ley mosaica. Dios no permitía que una persona fuera llevada a juicio de muerte solamente por el testimonio de una persona. Se requería una investigación diligente para asegurarse de que así fue. Dice este pasaje, Deuteronomio 17, del 2 al 7, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasado su pacto,
que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, al cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces y solo entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, el testigo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Muy bien, hermanos. Aprovecho por si tiene otra persona con el teléfono con sonido. A ver, déjeme quitarlo, perdón. Entonces, Dios no era injusto en ese sentido. Dios requería la asistencia de varios testigos. Fíjense qué curioso. Dios lo sabía. Y aún Él requería de testigos entre el pueblo para que ninguna persona fuera acusada falsamente. Podemos apreciar, hermanos, que estas cosas eran duras. Este juicio era duro. ¿Quién sabe cómo sería nuestra civilización si esto fuera, o si todavía esto se aplicara? Era bastante duro, pero nada comparar con aquel que apostata de su fe en Cristo. Dice el versículo 29, y observemos, hermanos, cómo el escritor menciona esta lista de crímenes que van como yendo a un punto cada vez más alto de conciencia, ¿verdad?, en cuanto al castigo. Dice, el que rompe la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Primer crimen, pisoteare al Hijo de Dios. Segundo crimen, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y tercer crimen, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Menciona esta lista de 3 crímenes que nos dejan ver la gravedad del castigo. Nos llevan a ver que era un castigo todavía superior al que existía bajo la ley de Moisés, y todavía aquí no se explica lo que es el castigo. Entonces se enlistan estos 3 crímenes: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y afrentar o insultar al Espíritu de gracia. Estos 3 crímenes que forman parte de la apostasía. Todo aquel que apostata de su fe en Cristo comete esos 3 crímenes. No es como que uno va a cometer 1 o 2, pero los 3. Entonces este primer delito, pisotear al Hijo de Dios. Esto de pisotear o alzar el pie contra alguien eran símbolos de traición y de desprecio. En una batalla no había mayor símbolo de humillación ante el adversario que pisotearlo, ya sea con sus propios pies o con sus bestias. Pisotear el cuerpo muerto del adversario. No había mayor forma de demostrar tu desprecio ante tu adversario. Hay Segunda de Reyes 9:33, es un pasaje de referencia. Zacarías 10:5 también es un pasaje de referencia en cuanto a pisotear. Dice, voy a leer el texto de Zacarías. Dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo. Esa es la palabra para pisotear, ¿verdad? Es una palabra que no utilizamos ya actualmente, pero se refiere a esta acción de pisar, pisotear un cuerpo. Dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Hasta ahí solamente.
Ahora, en el Salmo 41:9 se usa nuevamente esto de alzar el pie en sentido de traición. Dice este versículo del Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, el talón, traición. Versículo pues que es una referencia a la traición que Judas hizo hacia Cristo. Así que este crimen implica desprecio, implica traición a Cristo, pisotear al Hijo de Dios, despreciarlo, traicionarlo. Imaginen, hermanos, pasar de ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de pasar de verlo como aquel que es el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías, el Redentor de Israel, a verlo como una persona cualquiera, a verlo como un farsante. ¡Qué tremendo! ¡Ah, mi Salvador, el Mesías! Y de repente no es nada para mí. Qué duro, qué horrible. Dios nos guarde de eso, hermanos. Pasemos, por favor, a segundo crimen, que es tener por inmunda la sangre del pacto. La palabra inmundo aquí o inmunda se refiere a común, algo sin importancia. Esto se refiere, hermanos, a una persona que dejó de creer en el sacrificio de Cristo, que dejó de creer que el sacrificio de Cristo fue eficaz para el perdón de los pecados. Cualquier persona que abandona el Evangelio por la fe y la gracia de Dios y comienza a confiar en su propio esfuerzo o una combinación de fe más obras, está teniendo por inmunda la sangre del pacto. No está confiando o está declarando que no cree en el derramamiento de la sangre de Cristo o que esa sangre fue eficaz. Y es también muy duro. Está teniendo la sangre de Cristo como la sangre de cualquier hombre común y corriente. Estas personas pasan de ver la muerte de Cristo, pasan de pensar que la muerte de Cristo significó el sacrificio perfecto, eficaz y definitivo por los pecados, a verlo como la simple sangre derramada de un criminal. Y es horrible. Es una declaración de que han dejado de confiar en la eficacia del sacrificio de Cristo a favor de ellos. Hay una porción aquí que considero la más controversial, que es la parte que dice en la cual fue santificado. Y si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entre los estudiosos yo recopilo las dos opiniones que más me parecen acertadas. Digo la primera. La primera interpretación es que esta parte de que en la cual fue santificado, algunos la interpretan como no refiriéndose a la persona pecadora, o sea, como no refiriéndose al creyente o al que aparenta creer, sino que se refiere a Cristo, en el sentido de decir lo siguiente, en el sentido de decir que Cristo se santificó a sí mismo de tal manera a hacer la voluntad del Padre en el plan de salvación, que Él se consagró para esta tarea de salvar, como dice en Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Es una interpretación que gramaticalmente nos libra de controversias y gramaticalmente también es coherente, pero no soy partidario al 100% de esta. Si bien es cierto, Jesús se consagró a sí mismo para esta tarea, pienso que aquí esta parte que dice en la cual fue santificado se refiere al apóstata. Al apóstata. Este fue santificado no se refiere a una persona que cree verdaderamente. Todo aquel que ha creído en Cristo es santificado por Dios.
Solo que en ese sentido yo no lo veo como algo que se refiera literalmente a una persona que ha creído, sino a una persona que simplemente fue apartada por un tiempo, que es otro significado de la palabra santificar. Así que este apóstata, la persona que es apóstata y pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda su sangre, en la cual, así que por un momento lo apartó, lo sacó de su antigua religión y lo puso en una iglesia local, lo hizo partícipe, lo santificó en esa manera, lo apartó un momento. Y esta persona despreció esa sangre, la tuvo por inmunda. Aquí ya cada pastores tendrán su conclusión. Yo pienso aquí no se refiere a una persona que ha sido realmente creyente, porque yo no creo que la salvación se pierda. Entonces, esta persona que fue apartada por un momento, que fue sacada del mundo a formar parte, aunque sea de nombre, en una iglesia local, ha pisoteado al Hijo de Dios, ha tenido por inmunda su sangre y él finalmente comete el tercer crimen: afrentar o insultar al Espíritu de gracia. Insulta al Espíritu de gracia. Hermanos, eso tiene significado, ese es el siguiente significado. ¿Quién fue el que empoderó a Cristo para llevar a cabo su obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que empoderó a Cristo para llevar a cabo su ministerio terrenal y su posterior obra de redención. Espíritu de gracia es un título para el Espíritu Santo que se usa en Zacarías 12:10. Los evangelios nos relatan el empoderamiento de Cristo por parte del Espíritu Santo en sus señales milagrosas y posteriormente al ir a la cruz. Él fue usado por el Espíritu Santo. Su resistencia a la tentación de parte de Satanás también fue por el poder del Espíritu Santo en él. Jesucristo se humilló, hermanos. En cuanto a la obra de salvación en la cruz, Hebreos 9:14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, nuevamente la obra del Espíritu Santo obrando en Cristo para su sacrificio, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El apóstata, hermanos, en su decisión de rechazar a Cristo, está también insultando al Espíritu Santo que empoderó a Cristo para su obra. No hay mucha diferencia entre el apóstata y aquellos que acusaron a Jesús de que sus obras eran hechas por obra del maligno, en Mateo 12, 22 al 32. Aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. No hay mucha diferencia entre aquel que rechaza a Cristo y aquellos que blasfemaron al Espíritu Santo diciendo que las obras de Jesús fueron hechas por un demonio. Lo están afrentando, lo están insultando. Estos crímenes no pueden tener otra cosa, o no pueden merecer otra cosa que un castigo aún mayor que aquel que existía bajo la ley de Moisés. Un castigo mayor y un destino mayor. Pasamos al tercer punto, hermanos. El destino o castigo por apostatar de Cristo. ¿A manos de quién caían, hermanos, aquellos que rompían la ley de Moisés? A manos del pueblo. Y recibían un castigo de apedreamiento que conduciría a una muerte prácticamente inmediata. Un mal golpe en la cabeza y ahí quedaba la persona. El antiguo pacto destaca castigos físicos, no va más allá de la muerte física. Aquí nos deja ver que el castigo que merece aquel que rechaza a Cristo va más allá de una muerte física, va a una muerte espiritual. Es un castigo aún mayor, una muerte eterna. Entonces aquí tenemos tanto un castigo como un destino por rechazar a Cristo.
Aquellos que eran culpables bajo el antiguo pacto caían a manos del pueblo y eran apedreados y morían prácticamente de manera inmediata. Dice este versículo, hermanos, versículo 30 y 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Si entonces bajo el antiguo pacto el culpable caía solamente a manos del pueblo, ahora el apóstata es juzgado directamente por Dios. Dios es directamente el vengador de aquel que apostató contra su Hijo. Estos versículos son tomados de Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 36. Y tal porción también se encuentra dentro de un contexto de exhortación de parte de Dios al pueblo de Israel. La venganza de Dios por este crimen no se trata en ninguna manera de una venganza que Dios haga por capricho. Dios no castiga por capricho, hermanos. El juicio de Dios es severo, pero ese es el juicio que tal pecado merece. Dios no castiga solamente por placer. El pecado merece juicio. Dios es justo en juzgar al pecador por su pecado. No añade, no quita. Da solamente lo que tal pecado merece. La parte que dice aquí, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí yo lo encuentro un poco más específicamente refiriéndose a los receptores de la carta, que eran judíos. Eran judíos, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios, que habían rechazado a su Mesías. El Señor juzgará a su pueblo. Esto es más específicamente para ellos. Entonces, con las mismas escrituras hebreas, el escritor les advierte a los posibles apóstatas que Dios juzgará la incredulidad o la apostasía hacia su Hijo. Y termina con el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí vemos el destino, ¿verdad?, de aquel apóstata. Va a caer en manos de Dios y Dios será quien lo juzgue. Y será un juicio aún mayor que el que existía bajo el antiguo pacto. Horrendo se refiere aquí a espantoso, terrible, del griego foberos. Espantoso, terrible. Aquel que muere en tal condición de apostasía, aquel que nunca hizo nada por regresar arrepentido a Cristo, habrá de comparecer ante Dios y Dios dará su justo castigo. El lugar de castigo final y definitivo se encuentra en Apocalipsis 20, versículos. Déjenme contar un poquito más aquí. La consumación final del castigo de Dios se llama o será en el juicio del gran trono blanco, que dará lugar al lago de fuego, descrito como la muerte segunda, en la cual todos los que no creen o los que no se encuentren en el libro de la vida serán lanzados en donde anteriormente ya habían sido lanzados el diablo, la bestia y el falso profeta. Hay algunos teólogos, hermanos, que mencionan que en el infierno habrá diferentes niveles de castigo, y para el apóstata el castigo es aún más severo que aquel que simplemente o nunca escuchó de Cristo o escuchaba pero no quería nada. Aquel que recibió, que enseñó, que participó y aún así dejó a Cristo a un lado, el castigo es aún más severo. Entonces vemos aquí la severidad del juicio de Dios. Este castigo no será un cese de la existencia, no va a ser, ¡pum!, dejé de existir. ¡Qué suave! Pero no, es descrito como un tormento que es por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10, por los siglos de los siglos. Esto es mucho más traumático que un simple apedreamiento. Creo que es obvio. El apedreamiento te mataba, te caía aquí en la sien la piedra y te morías y ya.
Esto es un tormento por los siglos de los siglos. Obviamente no es como que en el Antiguo Testamento no existiera la vida después de la muerte. Sí existía, pero es en el Nuevo Testamento donde conocemos más estos detalles. Entonces, hermanos, el juicio es aún más severo para aquella persona que se aparta de Cristo hoy. Yo quisiera que todos nos regocijáramos en la seguridad de nuestra salvación, y es bíblico hacerlo, pero realmente tenemos que cerciorar de que estamos creyendo en Cristo. Si estamos descansando en que somos buenos cristianos porque no faltamos a ningún culto, miércoles, domingos, actividades extras, aquí estamos presentes y activos, no es suficiente. Si estamos confiando en nuestras obras, somos posibles apóstatas, ¿verdad? En potencia. No podemos confiarnos en nosotros mismos. Nosotros no podemos aportar nada. No somos buenos cristianos por las cosas que hacemos. Dios no nos ama más por las cosas que hacemos. Eso tenemos que tenerlo claro. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Él ya nos ama. Y su amor es porque Cristo está en nosotros, no por las cosas que hacemos. Entonces, si una persona se siente salvada por Dios por ser muy bueno en su asistencia a la iglesia, o por sus ofrendas, o por enseñar muy bonito, o por predicar, o por tocar muy bonito, o por cantar muy bonito, o por ser muy generoso, no es suficiente. Tal persona que está confiando en sus propias obras es un apóstata, ¿verdad? Un posible apóstata si no se arrepiente antes. Incluso, hermanos, puede que intelectualmente podamos entender o explicar el evangelio bíblico en seminarios, en iglesias, o que nos inviten y ser excelentes maestros bíblicos, y aún así el mensaje no hacerlo nuestro. No es cosa de intelecto, es cosa del corazón, hermanos. Hacer el mensaje nuestro, y esto a mí me hace temblar. ¿Cuántos hermanos, y bueno, personalmente que estoy más involucrado en este mundo, cuánto teólogo, cuánta persona de excelentes seminarios con carreras impresionantes en teología, pastores internacionalmente reconocidos a nivel mundial, de buenas a primeras, noticiero cristiano, tal persona decidió apostatar, o dice que dejó de creer en Dios, o se reunió a una secta, etcétera, porque son cosas que pasan y pasan todos los días. O que dejó el ministerio por irse con una mujer, adulteró y ya no quiere saber nada de la iglesia, pasa. Apostasía, y aún sabiendo mucho. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos, comprometámonos con Cristo, cerciorémonos que estamos en Él y gocémonos, y así es. Si no, hay que atender este llamado al arrepentimiento, abandonar nuestra autosuficiencia y confiar solamente en Él. Dejemos de coquetear con el mundo y acerquémonos a Cristo, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción de tu palabra, dura pero necesaria, Padre, sobre todo en estos tiempos en que el evangelio se proclama de manera tan ligera, tan diluido. Cristianos que, y me incluyo, quizás nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. En el afán de no querer ser religiosos, abrimos nuestro corazón a cosas que sabemos bien no nos convienen, coqueteamos con música que no deberíamos de escuchar, salimos con personas, sentimentalmente hablando, con las que no deberíamos de estar, y aún así seguimos, insistimos, coqueteando con el pecado. Decimos que somos tus hijos, pero puede que en la realidad marque algo diferente en nuestra vida. Padre, ayúdanos, tenga misericordia de su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano.